Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy voy a compartir con ustedes el estudio de un artículo muy interesante acerca de los Usungal y todas estas razas reptiles que en el remoto pasado influyeron, por supuesto, negativamente en la humanidad. Vamos a estar analizando porque sé que en torno a este tema de los reptiles, de los Anunnakis, hay muchas dudas y hay cosas que no comprendemos muy bien porque se han contado varias versiones y la idea es poco a poco ir armando el rompecabezas de lo que sucedió en el pasado de la humanidad. Por supuesto, desde el punto de vista de nuestra investigación. Hoy vamos a hablar de los Usungal, que son los supuestos creadores de los Anunnaki, que a su vez son los supuestos creadores de la humanidad terrestre. Eso es lo que se dice en este tipo de teorías. Entonces hoy vamos a hablar un poco de quiénes son estos Usungal que crearon a los Anunnaki, ¿no? De toda esta raza. Esto es puro reptil, ¿no? Estos son puros engendros, bueno, que son los que en el pasado se le llamaron los dioses antiguos y que en torno a estos seres se crearon varias culturas, varios conocimientos y varios misterios, ¿no? Que aún están sin resolver. Los Usungal, los dioses reptil creadores de los Anunnaki. Conocemos la historia de los Anunnaki como creadores de la humanidad, supuestamente, ¿no? Pero ¿quién los creó a ellos? Según la mitología sumeria, los responsables son unos seres reptilianos conocidos como los Usungal. El término Usungal o Usungalu, como se puede leer en los antiguos grabados sumerios, hace referencia a gran dragón. Ya vamos viendo, queridos amigos, digamos que las características de estas razas reptilianas, regresivas, totalmente negativas. Aquí no estamos hablando de razas de luz ni seres que trajeron un beneficio a este planeta. Estos son todos bichos, razas extrañas, que lo que trajeron fue atraso y destrucción. Y estos Usungal son los padres de lo que en Sumeria llamaban los dioses Anunnaki. Eran una raza reptiliana alienígena conocida como los dioses originarios. Dentro de la mitología sumeria resaltaban los nombres de Anu y Tiamat, dioses provenientes de las estrellas que, de acuerdo a las investigaciones, serían los Usungal responsables de la creación de los Anunnaki. Usungal, los dioses creadores, como se les conoce. Tiamat y Anu aparecen en las antiguas escrituras sumerias como los dioses originarios, porque Anu era el padre de Enlil y Enki, que eran los dioses principales de Sumeria. Aparecen en las antiguas escrituras sumerias como los dioses originarios. Muchos investigadores aseguran que los sumerios se referían a ellos más como entidades energéticas o algún tipo de energía superior que dieron vida a los Anunnaki. Existen varios relatos escritos por especialistas como los realizados por el escritor Anton Parks, donde sugiere que los dioses originarios eran realmente una raza reptiliana conocidos como Kingu, la cual es originaria de la constelación de Draco. En muchos casos, este tipo de investigadores como Anton Parks, de David Parceriza, hay un ecuatoriano que se llama David Kanga, bueno, hay otros más que han estudiado por varios años el fenómeno de los Anunnaki, de los dioses reptiles y de los supuestos creadores de la raza humana. Estos investigadores tienen una línea entre, bueno, entregarnos una información aparentemente verídica de todas estas razas y también hacernos creer que estos fueron los verdaderos creadores de la humanidad. Es decir, le dan un papel demasiado protagónico a estas razas antiguas. Los ven como seres muy importantes, como con una influencia que pareciera más positiva que negativa. Sobre todo Anton Parks. Anton Parks es un defensor de estos antiguos reptiles llamados Anunnaki. Y ahora vamos a entender en la segunda parte del video realmente quiénes son los que vienen de Draco y más abajo, como dice, de la constelación de Orión, porque hay muchas filosofías, muchas sectas que se reúnen en torno a ciertos mensajes que envían maestros o iluminados que, bueno, hablan desde Orión o que provienen desde la constelación de Orión y se hacen pasar por seres de luz. Después de dejar la constelación, se dedicaron a viajar a otras constelaciones, llegando finalmente a la de Orión. Y se muestra en muchas investigaciones como que, bueno, ellos viajaban de un lado a otro libremente, sin ningún problema.
pero vamos a entender qué era lo que realmente hacían de un punto a otro. Porque que viajaran tanto no era porque eran exploradores espaciales, sino que su propósito era muy distinto y perverso. Cuando llegaron a la Tierra, se establecieron en la legendaria de Hiperbórea, en el Polo Norte. Fue en ese momento que los Kingu crearon a los Usungal, otra raza dragón. Sin embargo, a pesar de tener un peso jerárquico importante, estos querían el poder total de los Kingu, o sea que comenzaron a rebelarse o a pujar por ver quién tenía más poder. Durante la guerra, los Usungal salieron victoriosos ante los Kingu, provocando que algunos de estos se exiliaran en otras zonas de la Tierra, como las montañas Zagros, con recursos pobres y tecnología limitada. Ahí desarrollaron varias ciudades, siendo la más destacada Sumeria, en Irak, razón del por qué se han encontrado restos de tecnología antigua con dataciones de millones de años que no corresponden con la época de la ciudad. Esta es una de las cosas que en descubrimientos arqueológicos, se ha mostrado cómo se han encontrado objetos que parecerían de tecnología actual, a pesar de que son de civilizaciones muy antiguas. Hemos visto cantidad de imágenes, de videos o en los grabados en piedra, cómo se pintaba estos seres como, por ejemplo, con relojes, con una especie de cascos o de algunos artefactos que utilizaban para volar. Es decir, tenían tecnología muy avanzada. Y aquí la respuesta, obviamente más lógica, es que eran civilizaciones extraterrenas que tenían una tecnología muy avanzada para la época humana. Pero bueno, los arqueólogos le dan explicación de otras maneras para desviar el fenómeno de que fuimos visitados, obviamente. La creación de los Anunnaki. Para poder luchar en contra de los Kingu durante la guerra, Anu, uno de los dioses originarios, también conocido como el séptimo Usungal o séptimo rey, creó a los Anuna en las Pléyades, a pesar de que su primera creación, Enki, nació en la Osa Mayor. Después de la guerra y con el pasar de los años, los Anuna se hicieron con el control de la tercera dimensión, también llamada Ki. Es por esa razón que serían conocidos como Anunnaki. Estos seres estarían en conflicto con los Kingu después de su exilio en la Tierra, pues los ven como una amenaza latente. De hecho, en muchas de las civilizaciones antiguas existen grabados que representan esta disputa. El símbolo de una serpiente devorando a un águila, una clara referencia a la batalla entre estas razas extraterrestres. Estas razas que pertenecen a una misma agrupación de razas negativas siempre se han enfrentado. Lo hemos hablado en otros videos que dentro de esta misma facción de oscuridad hay distintas posturas y ellos se han enfrentado y bueno, se han intentado destruir los unos a los otros históricamente. Dentro de esta misma organización están divididos. Lo que se puede conocer, alguna vez lo hablamos aquí, como la facción de un bando más regresivo, más tosco, más hostil, que religiosamente se le ha colocado el nombre de Satanás. Una fuerza contraria, oscura totalmente. Y luego hay una facción con mayor conocimiento, con mayor astucia, podríamos llamarlo, y que se podría ver un poco más benefactora, más positiva. Y esta facción se le ha conocido religiosamente como Lucifer, los portadores de la luz. Entonces, estas dos siempre se han enfrentado. Una, al parecer, ha ayudado, entre comillas, más a la humanidad entregándole conocimientos, supuestamente ayudando a impulsar el desarrollo humano. Pero ese desarrollo humano que han intentado impulsar con la entrega de estos conocimientos, lo que ha hecho es atrasar espiritualmente a la humanidad, porque los conocimientos que ellos proveen no son para que los seres humanos desarrollen una espiritualidad verdadera, sino todo lo contrario, son para que nosotros siempre permanezcamos atascados en la falsa espiritualidad metafísica que ellos han traído, para que ellos se terminen alimentando de la energía espiritual humana y ellos puedan seguir viviendo. Para eso es que han entregado los conocimientos a la humanidad, no para un avance, sino para que siempre nos mantengamos sujetos a ellos, como los falsos dioses. Y por el otro lado, la facción más oscura siempre ha intentado destruir y sumergir en el más completo materialismo y negritud al ser humano. Mientras un bando
entregando conocimientos, intenta que el ser humano se integre a las dimensiones del astral, del sonei, dimensiones energéticas para alimentarse de nosotros, el otro bando intenta que nosotros nos sumerjamos en lo más profundo del materialismo para destruirnos. Al final, ¿qué es lo que buscan ambos bandos? Someter a la humanidad a su control. Unos lo hacen de una forma y otros de otra, pero al final la destrucción humana está garantizada si seguimos adorándolos como dioses. En la mitología sumeria se cuenta que los Kingu ven a los Anuna o Anunnaki como seres inferiores, por lo que no soportan que sean ellos los que son considerados como seres superiores o dioses. De hecho, se cree que los Anunnaki han manipulado a los seres humanos desde hace miles de años y aún en la actualidad continúan interfiriendo en sus asuntos en secreto. Eso es cierto, este control permanece, porque los Anunnaki no es que se hayan ido, ellos permanecen en la tierra. Si bien están diezmados como raza, todas estas razas han sido diezmadas por diversas guerras que han habido en la historia, ellos siguen escondidos y manteniendo el control detrás de las sombras. Ellos depositaron aquí una genética humana, una raza humana parecida a la raza humana, que es su linaje, su descendencia, y a través de ellos controlan, a través de ellos dirigen las riendas del mundo. Y aquí tenemos que entender algo, ¿no? Porque una de las cosas que estos investigadores, ahorita los mencionaba, ellos hablan de que no porque sean reptiles, todas estas razas, quiere decir que todos sean malos, todos sean negativos, todos busquen destruir a la humanidad. Y nosotros aquí hacíamos un video que les recomiendo que lo repasen cuando puedan, donde hablamos sobre la verdad de la raza reptiliana y ahí desmentimos esa creencia y ese mito que algunos investigadores quieren que sus seguidores crean, ¿no? Estos seres son reptiles por su atraso y negritud espiritual. Es decir, el hecho de que hoy en día tengan ese aspecto no es porque naturalmente en los universos existan unas razas reptiles creadas por algunos otros seres. La causa de que ellos sean reptiles, tengan esa apariencia, es porque en el pasado se degradaron tanto, se desviaron tanto, se destruyeron tanto, que sus espíritus pasaron de ser espíritus naturales como los de nosotros a convertirse en entidades. Entonces, como sus espíritus ya no tenían la vibración adecuada para encarnar en cuerpos físicos humanos como el de usted o el mío, ellos a través de su tecnología genética mezclaron ciertos conocimientos para que a través de especies rastreras y de baja vibración como los reptiles pudiesen tomar la genética de ellos y adecuarlos con formas humanoides. Y estos cuerpos tienen una vibración muy baja, mucho más inferior a la humana. Y ahí es donde estas entidades ya podían tomar cuerpo. No pueden hacerlo en un cuerpo humano, porque el cuerpo humano tiene una vibración que es compatible con un espíritu, no con una entidad. Entonces las entidades necesitan cuerpos de muy baja vibración y ahí es donde pueden nuevamente manifestarse a través de un cuerpo físico. Pero ¿cómo llegaron a ese estado estas razas? A través de la degeneración, a través de la negritud de conciencia y de espíritu, a través de la podredumbre de sus pensamientos, emociones y acciones durante miles de millones de años. Son seres perversos por donde usted los mire. No tienen redención, por así decirlo. Llegaron a la escala más baja y se cortaron de la misma creación. No pueden ascender. Solo pueden alimentarse de especies humanas como nosotros, que le seguimos dando vida porque se alimentan como parásitos. Por eso estas razas reptiles no son buenas. Aquí no hay seres positivos. Aquí no es que, son reptiles, pero no necesariamente por eso tengan que ser completamente oscuros. Lo son. Por ningún lado estas razas van a tener algún tipo de chispa de luz. Ya la perdieron. Están totalmente atrasados en lo que sería una escala de ascenso. Y así lo eligieron ellos, ¿no? Esto no fue por castigo de Dios ni nada de esto. Entonces en muchas corrientes se adora este tipo de seres reptiles porque se muestran como positivos. Y entonces dicen que son de Orión, de Draco y desde allá se contactan con estos dioses.
Algunos dicen y defienden que Enki es un ser positivo. No, Enki es un reptil como estos. Enki hace parte de esa facción que supuestamente ayudó a la humanidad. Él no creó a la humanidad. Él manipuló genéticamente a la humanidad para que nosotros fuésemos aptos para el trabajo pesado que ellos nos impusieron desde el pasado. Nos convirtió en los esclavos de los dioses. Para eso Enki utilizó su conocimiento genético. Ese mismo conocimiento genético que ya ellos tenían para crear cuerpos reptiles y poder habitar en ellos. Todo esto es un proceso oscuro de manipulación de razas que invadieron mundos en el pasado. Por eso viajaban de una constelación a otra, para seguir implantando su programa de control, su nuevo orden. Y así destruyeron muchas civilizaciones hasta llegar aquí al planeta Tierra. Ese es el misterio, ¿no?, detrás de todo esto. Los Usungal, los Anunnaki, los grises, los insectoides. Bueno, hay muchas razas de estas que tienen semejanza con seres animales, cuerpos humanoides. Todos pertenecen a las razas desviadas que en un punto en la creación abortaron una energía contraria y de ahí en adelante esas razas desviadas se degradaron a tal punto que lo perdieron todo, sus planetas, sus cuerpos, sus conciencias y sus espíritus. Y para poder seguir existiendo tenían o tienen que alimentarse de especies humanas o de razas humanas pues que no tengan la condición de ello, que les sigan dando el poder de la luz para seguir existiendo. Por eso pues ellos aún permanecen. Entonces yo les voy a mostrar ahora una especie de cronología, podría llamarle así, acerca de ciertos eventos que sucedieron en nuestro universo cercano, para entender cómo ellos llegan aquí y las guerras que se sucedieron. Y estos eventos vamos a tratar de omitir los años, las fechas que dicen ahí, porque esto es producto de varias investigaciones. Esto usted lo puede encontrar por internet. Varios investigadores han hecho distintas recopilaciones y esta es una de las que tiene más sentido desde mi punto de vista. Hay ciertos detalles que no son muy precisos, pero aquí yo voy explicándolos un poco. Hace miles de millones de años, no le ponga cifras exactas porque esto es muy complicado de que se pueda medir, ¿no? Estos son datos aproximados. Hace miles de millones de años, Sofía aborta el dragón. La humanidad de Sofía que habla el libro secreto de Juan. Aborta a Yaldabaoth. No fue en este planeta, por supuesto, sino en dimensiones de mundos antes de este tiempo de la Tierra. Eso hay que tenerlo claro. Eso no sucedió aquí en el sistema solar ni en la Tierra, eso sucedió en otro lado. Hace aproximadamente 150 millones de años hubo una rebelión en las estrellas, en los sistemas como el nuestro. ¿Esta rebelión en qué consistió? En que las razas negativas que se desprendieron del aborto de Sofía comenzaron a batallar con razas humanas que comenzaron a expandirse, ¿no?, en diversos sistemas. Y esta rebelión tiene que ver con intentar destruir a esas razas, seguir expandiendo el vado de oscuridad, y las razas humanas pues que no dejaron que esto sucediera. Entonces se generó una batalla. Durante millones de años, Salomón Lucifer, como se le llamó a este proceso oscuro, a estas razas negativas, vagó por las estrellas hasta caer en el cinturón de la Tierra. En este tiempo provoca la destrucción de la Tierra con bombas radioactivas. Esto es un evento que sucedió millones de años al pasado. Intentaron destruir el planeta. ¿Cómo lo intentarán destruir en el tiempo presente o tiempo futuro? Con su tecnología. Porque si ellos no pueden apoderarse del planeta, entonces intentarán destruirlo. Entonces, esta es, cuando dice que vaga por las estrellas, esta es la explicación del por qué vemos que, por ejemplo, los Anunnaki iban de un lado a otro. Y lo hacían para huir de la persecución de las razas luz que no se dejaron contaminar. Entonces, como no se dejaron contaminar, perseguían a estos invasores para destruirlos, para que no siguieran haciendo daño. También ocurrió millones de años al pasado que entidades de Sirio, ojo, Sirio y Orión, de donde muchas sectas y muchas personas que hablan, que se contactan con seres de por allá, dicen que de allá vienen seres positivos. De allá no viene nada positivo, allá se escondió la rebelión. Todo contacto que hable de Sirio y de Orión, mucho cuidado porque usted se está contactando con seres oscuros. Ahí no hay nada de luz.
Ellos pasan a través del anillo hueco negro de Arturo en la galaxia de Andrómeda, entran a nuestro universo y se radican en el sistema de Lira. Ellos abrían portales, agujeros de gusano para poder acortar distancias en el tiempo-espacio, ¿no?, del universo. El imperio Merkabah se implanta en las constelaciones del Dragón y Orión, grises de nariz grande, llegan a la Tierra desde Draco. Entonces aquí entendemos por qué en el otro artículo decía que los Usungal, los Kingu, todo esto venían de Draco. Son razas negativas, razas totalmente regresivas. Llegan a la Tierra desde, miren, constelaciones de Orión y de Draco. Y hay muchas otras. Y llegan a la Tierra debido a las persecuciones. Ellos venían huyendo porque de todos lados los sacaban en diversas guerras, ¿no? Porque había lugares donde las humanidades de planetas donde ellos invadían no permitían el control, los sacaban de ahí, y había ciertas constelaciones o sistemas donde las humanidades luz los perseguían también con sus tecnologías y lograban erradicarlos. Hay un primer conflicto en Lira. En Lira sucedió una guerra muy, muy fuerte, ¿no?, entre pleyadinos, entre estas razas reptilianas y también entre razas humanas que habitaban allí. Algunas de esas razas humanas terminaron habitando posteriormente en el planeta Tierra, porque allá hubo planetas destruidos, hubo sistemas contaminados y varios de los habitantes, ¿no?, de ese sistema de Lira emigraron a otros. Entre esos está el sistema solar y por supuesto el planeta Tierra. Los lirianos, posteriormente mercavianos, toman la Tierra. También vinieron de Lira razas negativas, porque ahí estaban revueltos, ¿no? Los lirianos establecen la colonia hiperbórea y fundan dos civilizaciones, la de Mu y las primeras bases para la Atlántida. Entonces aquí en el planeta Tierra se crean dos civilizaciones, una en Mu más positiva, donde se asientan facciones positivas, razas positivas, y en la Atlántida también. Pero ¿qué pasa? Que en la Atlántida posteriormente hizo incidencia las razas negativas y se apoderaron de esa civilización atlante. Ahora lo vamos a ver. Los lirianos desarrollan alto grado de tecnología en Mu. Salomón Lucifer se implanta definitivamente en la Tierra, que es lo que denuncia el libro apócrifo de Enoc. Enoc denuncia la caída definitiva de estos seres aquí. Se mezcla e insemina la raza atlántida y crea su raza que llamó Iborios Atlantes. Ellos se apoderan. El primer lugar o civilización de la que ellos se apoderan es de la raza Atlante. Y gracias a eso es que después este continente pues fue destruido, ¿no?, porque ya ellos se habían apoderado completamente de eso. Los 24 ancianos de nuestra galaxia destruyen Maldek, el famoso cinturón de asteroides, ¿no?, base general de los lirianos y mercavianos, conformándose ese cinturón. Pleyadinos abandonan el sistema de Lira debido a guerras mercavianas. Algunos llegan a la Tierra. Grupos de pleyadinos viven en paz en una parte de la Atlántida, en lo que actualmente sería Cuba y el Mar Caribe. Guerra nuclear en la Tierra entre pleyadinos y mercavianos, quedando radioactiva. Aquí han habido distintas guerras, que era lo que decía. Las razas oscuras que llegaron aquí han venido siendo mermadas históricamente por las guerras entre ellos y los pleyadinos. Los pleyadinos les han dado bala para destruirlos. Si no hubiese sido así, aquí ya en este planeta no hubiese habido humanidad, no habría nada, porque nos hubiesen destruido hace rato. Se reinicia la guerra de Atlántida y Mu. 12.000 humanos salen de la Tierra regresando a diferentes estrellas del sistema. Claro, porque aquí hubo un momento donde la situación era insostenible. Y aquí no se podía habitar porque la guerra era constante. La Tierra había quedado radiactiva en la mayoría de su territorio y la humanidad no se podía desarrollar aquí. Entonces lo que se hizo fue preservar gran parte de la humanidad, las especies, en lo que se conoció como el famoso diluvio universal. El diluvio fue un evento donde hubo una gran inundación, pero estuvo plagado de guerras entre civilizaciones luz y oscuras, con un armamento tremendo que, bueno, aquí sobre la superficie no podía quedar nada. Entonces, las jerarquías de la luz sacan a la humanidad del planeta para que el planeta pudiese recuperar la dimensión y pudiese pues recuperarse de todas las guerras radioactivas que habían aquí. Tiempo después, el ser humano pudo retornar, pudo seguir desarrollándose en este planeta naturalmente como lo había hecho o lo había estado haciendo antes de estas guerras. Pero estas guerras eran necesarias porque
En esa época, las razas negativas tenían el control total. Ellos gobernaban directamente, habían creado su raza de gigantes, como habla el libro secreto de Enoch, y esto aquí era invivible. Entonces los pleiadianos tuvieron que intervenir. Seres conciencia del universo llegan como mensajeros o profetas, encarnan en cuerpos humanos y enseñan sobre el pensamiento, el arte, la ciencia y la naturaleza espiritual del hombre. Claro, eso tuvo que suceder porque una vez la humanidad comienza nuevamente a desarrollarse sobre este planeta, era necesario una guía, una instrucción por parte de estos mensajeros para que la humanidad pudiese tomar un rumbo original nuevamente. Pero también permanecía la influencia de las razas negativas porque ellos no fueron exterminados por completo. Ellos también tenían su tecnología, lograron sobrevivir y también eligieron sus pueblos y sus razas antiguas. Mientras la luz influyó fuertemente a los pueblos del hemisferio sur del planeta, la fuerza oscura influyó fuertemente a los pueblos del hemisferio norte del planeta. Por eso dice Isaías 14 que Lucifer, o la estrella de la mañana que cayó al planeta, se estableció sobre los lados del norte. Y ahí fue donde eligió sus pueblos. Lucifer, Adama, Sabaoth, Salomón se apropia definitivamente de la Atlántida y da inicio al nuevo orden mundial que debe concluir, según ellos, cuando él sea el rey o anticristo sobre la tierra. Desde la Atlántida está trazado el plan para apoderarse completamente del planeta. Se han tardado tantos miles de años porque la luz ha intervenido, si no, ya hace rato estuviesen controlando absolutamente, porque ellos controlan, ellos, bueno, tienen sus élites y sus poderes sobre el mundo, pero el planeta no es de ellos. Ellos controlan su mundo y dentro de su mundo está el ser humano esclavizado, pero el planeta todavía no es de ellos. Entonces, ellos lo que quieren es control total del planeta y la humanidad. Y quieren y han venido trabajando para lograrlo, pero no lo van a conseguir, obviamente, porque en el momento que ellos salgan a la superficie con su anticristo para lograr ese control, son destruidos totalmente. Explosión nuclear en el área actual de Pakistán por conflictos entre arios y extraterrestres. Esto ocurrió también. Por eso por allá en Oriente Medio hay tantas zonas desérticas derivado de estas explosiones. Los pleiadianos salen de la Tierra dejando espacio-naves de control y vigilancia. ¿Y esto por qué lo hicieron? Para que las razas que están aquí reptilianas no se vayan, no salgan. Están totalmente presos aquí en este planeta. Razas de grises provenientes de Zeta Reticuli interactúan con gentes del antiguo Egipto y construyen las pirámides actuales. Una nave extraterrestre se estrella en Liberia, nave antimateria explota. Allá en Liberia hay varios misterios, ¿no?, que tienen que ver con el tema extraterrestre. En algún momento podríamos hablar de eso. Los grises continúan con experimentos genéticos en humanos y animales. Los pleiadianos se contactan con el gobierno de Estados Unidos y ofrecen ayuda espiritual, la cual es rechazada. ¿Por qué? Porque las élites ya estaban trabajando con los grises, con las razas reptiles, que les ofrecían dinero y poder. El gobierno de Estados Unidos pacta acuerdos con los grises. Y bueno, no se puede decir que las razas de la luz no intentaron hablar con los gobernantes. Lo hicieron, pero estos no escucharon. Entonces esto que vemos aquí es una especie de cronología universal de cómo se dieron las guerras desde que se abortó lo que pasó en Sofía hasta el tiempo actual de la Tierra. Cómo pasaron unas razas de vagar por el universo, contaminando y destruyendo humanidades y en diversas guerras con las razas de la luz hasta llegar a este último planeta. Quedar encarcelados aquí e intentar apoderarse de él con su plan de nuevo orden y coronación del anticristo. Es algo que intentarán hacer, lo van a coronar, ese rey del mundo, pero eso será su destrucción total también. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos investigadores que estudian este tema, ¿no?, de los reptiles, de las razas que gobernaron aquí, de lo que ocurrió en el pasado con las razas extraterrenas que influyeron en las culturas, hay una mezcolanza de conocimientos donde no se discierne bien quiénes son los positivos, quiénes son los negativos, cuántas razas pertenecen al bando negativo, qué razas son las que influyeron realmente positivamente, en qué culturas influyeron, porque también hay una creencia que dice que Tiahuanaco es creación de los Anunnaki, o sea que los Anunnaki desarrollaron la ciudad de Tiahuanaco, la famosa ciudad del sol.
Y eso no es cierto. Tiahuanaco es una civilización que fue producida posterior al hundimiento de Mu y de la Atlántida, y ahí se establecieron los habitantes de Lemuria, que eran las razas originarias del planeta impulsadas por las humanidades luz. Ahí establecieron esa civilización después de ese hundimiento. Y los sobrevivientes de la Atlántida, que pertenecen a las razas negativas, se establecieron en Egipto y en Sumeria. Recuerden, los oscuros se establecieron al norte y las razas positivas y originarias de este planeta al sur. Ellos fundaron Tiahuanaco y los reptilianos se establecieron en Egipto y en Sumeria. Ese tipo de detalles son los que muchos investigadores no logran discernir bien. Y no es porque yo tenga la verdad absoluta, sino que con un simple análisis lógico usted puede entender el legado que dejó Tiahuanaco y el legado que dejó Sumeria. Y con ese legado usted puede determinar si es una raza positiva o si es una raza negativa. Por sus frutos los conoceréis. Es muy fácil de determinar. Solo con un estudio minucioso de varias cosas, ¿no? Ahora, que posteriormente razas negativas hayan llegado a Tiahuanaco e influido de alguna forma, es probable, así como lo hicieron en la civilización maya y en diversas civilizaciones de por acá del sur, porque por acá llegaron también esas razas negativas a invadir y a destruir. Como también mensajeros de la luz influyeron en las civilizaciones que estos seres fundaron por allá en Egipto. Por allá en Egipto llegó Hermes Trimegisto. Por allá en Israel, que fue el lugar que eligió como pueblo escogido estos dioses, llegó Jesús, el Hijo del Altísimo. Por allá en la Arabia, Zoroastro y varios mensajeros que influyeron en las civilizaciones que impulsaron estos seres reptilianos. Entonces fue de lado y lado. Y ahí también pues se ha visto reflejada la batalla por parte de estas distintas razas positivas y negativas por el desarrollo humano. Unos para controlar y destruir y otros para impulsar espiritualmente a la raza humana de este planeta. Entonces son varios detalles, ¿no? Varias cosas que en la medida que uno va investigando, va comprendiendo, vamos armando el rompecabezas. Y este tipo de videos los traigo para entender un poco más, para contribuir a que entendamos un poco más todo este mare magnum de información que circula por las redes y que a veces tiende a confundirnos. Pero en la medida que nosotros establezcamos bases de conocimiento, vamos a dilucidar más fácilmente estos temas. Por ejemplo, una base de conocimiento que nos ayuda muchísimo a entender que los reptilianos son razas completamente oscuras. Eso es una base de conocimiento. Cuando usted tiene esa base de conocimiento totalmente sólida, ese fundamento, ese pilar, en el momento que usted estudie algún otro conocimiento, una investigación, o usted escuche que alguien se contactó por allá y resulta que ese ser es reptil, usted nada más con eso, usted ya sabe que eso proviene de una fuente oscura. Por más bonito que se disfrace y por más luz que aparente, eso es negativo. O por ejemplo, otra base de conocimiento, entender que de Sirio y de Orión viene gran parte de la rebelión. Entonces cuando usted escuche que hay seres que se están contactando de por allá, aunque se muestren como de luz, usted identifica fácilmente que eso proviene de las mismas razas oscuras. Son bases de conocimiento que nos ayudan a comprender mucho más todas estas investigaciones. No tenemos que ser iluminados ni nada de eso. Con un sencillo análisis esto se comprende. Este es el aporte que quiero hacer en esta investigación por el día de hoy. Hay mucha más información, pero bueno, nos tomaríamos aquí 3 horas de video, 4, 5, 10 o un día completo hablando sobre estos temas. Yo poco a poco iré trayendo videos, iré trayendo información para ir dilucidando cada vez más toda esta información acerca de los dioses o falsos dioses del pasado, de las distintas razas reptiles y sobre todo entender cuál era su real propósito oscuro en contra de este planeta y la humanidad. Y también vamos a comprender, vamos a ir comprendiendo realmente quiénes han sido las razas que nos han impulsado hacia el verdadero camino de la luz, que también obviamente nos han visitado. Este es el video por el día de hoy. Si este les gustó, les agradezco su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en otra ocasión.